Le quiero que ore conmigo, porque este es un momento especial y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él esté fluyendo en nuestras vidas. Amado Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido aquí, Señor, a tu presencia en la cual vivimos. Pero hoy es un momento especial porque tu iglesia se congrega para adorarte, para expresarte gratitud. Se congrega, Señor, para estar en intimidad contigo, Padre. Por eso, Dios, inunda este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, libera tu poder, que mientras ministramos tu poderosa, eterna e infalible palabra, tú estés obrando milagros, estés restaurando, estés impartiendo vida, estés trayendo liberación, estés, Señor, enfrentando con su realidad a cada hombre y mujer de este lugar, Dios. Consagramos este lugar a la autoridad y al señorío de Cristo. Decretamos que Jesús es el Señor en este lugar y en cada vida, Señor. Declaramos puertas abiertas, cielos abiertos. Declaramos un fluir nuevo y fresco del Espíritu sobre cada vida en el nombre de Jesús. Prepara, Señor, cada corazón para que tu palabra sea impartida, Dios, y cumpla con el propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Yo creo que esta es una de las noches históricas para nuestras vidas, para su vida. Creo que hemos venido y somos portadores de un mensaje de Dios para usted. No vine aquí a entretenerle porque me imagino que usted es tan ocupado que sacó este momento para venir a esta cita divina, a esta convocatoria. Y por supuesto que yo entiendo eso, y cuando el Señor nos permitió ser invitados a estar aquí compartiendo la palabra y cantándole a Él, lo primero que le dijimos al Señor fue: Dios, queremos que seas tú el que permitas que haya una respuesta para el corazón de cada uno de aquellos que ha estado anhelando saber algo que quieren comprender de ti. Y creo que esa noche es esta. Abra conmigo su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1. ¿Está conmigo allí? Creo que si nosotros queremos saber hoy cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, indiscutiblemente que hay que volver al Génesis, porque Génesis es el origen de todo. Génesis es un mapa profético donde Dios, cuando tú realmente comprendes los primeros trazos que allí se plasmaron, tú vas a comprender para qué estás en la tierra y cuál es el propósito de Dios con tu vida. ¿Está conmigo en Génesis capítulo 1? Yo quiero que lea por favor 2 versículos conmigo y vamos a tratar de enlazar 2 momentos proféticos de la historia de la creación bien especiales. El versículo 22 dice así: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Ahora vaya conmigo al versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, diga conmigo, y los bendijo Dios. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vamos a hablar acerca de un tema bien especial que hemos titulado Entrando
en las dimensiones del reino de Dios. ¿Se va a tomar nota, por favor? ¿De qué vamos a hablar? Aparte de los pastores de la casa, ¿hay algún otro pastor aquí en esa reunión? Bendito sea el Señor, aleluya. Está la gente indicada, diga amén. Entrando en las dimensiones del reino de Dios, escúcheme, uno de los principios del reino es el principio de la legalidad. Y escuche bien que no dije legalismo, diga conmigo legalidad. Todo en el reino de Dios se mueve y funciona bajo ese principio. Ahora permítame, le explico algo para que pueda comprender hacia dónde vamos a viajar en esta noche. Más de 120 veces en el Nuevo Testamento, el 90% en labios de Jesús está la palabra el reino de Dios. Lo primero entonces que usted tiene que comprender es que la Biblia no trata de una religión. Uno de los problemas que la gente tiene, por los cuales no comprende la dimensión de lo que significa entrar en el reino de Dios, es que la mayoría de la gente, cuando se les habla de la Biblia, la gente tiene en su mente el formato religioso y creen que se les va a hablar de religión. Pero de lo que menos habla la Biblia es de religión, porque Jesús nunca fue un hombre religioso. Hello. De hecho, el Señor abomina la religiosidad. ¿Quién mató a Jesús? La religión. Los grandes conflictos de la humanidad en toda la historia han sido problemas religiosos. La Santa Inquisición, que mató miles de personas, fue un tema religioso. La Segunda Guerra Mundial fue un tema religioso. La caída de las Torres Gemelas, detrás de todo había un tema religioso. Porque quienes hacen esto son personas que por creencia filosófica en su religión tienen como principio que hacerle mal a los Estados Unidos es agradar a Alá. Es un tema religioso. Toda cultura produce una religión, porque toda religión es el sustituto del reino de Dios. Por esa es la razón que cuando Jesús viene como respuesta del Padre a un problema enorme que tiene la humanidad, lo primero que Él dice es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha venido a vosotros. Jesús no habló de religión, habló de un reino. Ahora, cuando empezamos a hablar de reino, el primer problema con el cual la gente se encuentra es que nosotros los occidentales estamos estructurados sobre la base de una democracia. Entonces desconocemos realmente lo que significa reino. Pero cuando uno va a las descripciones bíblicas y empieza a estudiar, no solamente en el rol bíblico, sino en el transcurrir de la historia, cómo se gestaban los reinos, qué significaba un reino, cuáles eran las implicaciones de hacer parte de un reino, es cuando uno puede comprender realmente lo poderoso y glorioso que Cristo vino a ofrecernos a nosotros en la tierra. Amén. Y de algunas cosas que son básicas yo quiero hablar. Ahora, lo primero que yo quiero que usted entienda es esto: que cuando Dios crea al hombre, y que capítulo 1 de Génesis lo expresa, antes de hacer al hombre, denme su atención esta noche, antes de crear a Adán y Eva, la Biblia dice que Dios creó un huerto de Edén donde puso al hombre. Y eso significa varias cosas. La primera es que antes de Dios hacer el hombre, pensó en el bienestar del hombre. Por consiguiente, el Dios que crea al hombre, desde antes de su creación, Dios está preocupado para que el hombre le vaya bien y se sienta bien y la vida sea placentera para el hombre.
en el propósito del Señor. Nunca estuvo que el hombre fracasara, nunca estuvo que el hombre sufriera. En el propósito de Dios perfecto para el hombre está el que el hombre sea bendecido. El único que quiere que a usted le vaya mal es el diablo y cualquier 3 vecinos que usted tenga por ahí. Pero Dios quiere que a usted le vaya bien. Dígale al vecino, están hablando de ti. Dígale, Dios quiere que te vaya bien. Y tú también debes quererlo. Entonces présteme su atención. Antes de Dios crear al hombre, crea el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, Dios crea todo lo necesario para que el hombre cumpla el propósito del Padre. Ahora, Dios, cuando crea la tierra y pone al hombre como representante, como gobernador o regente de la tierra, lo que Dios quiere de alguna manera es que la tierra se convierta en una extensión visible del reino invisible de Dios. Y el hombre sería el representante directo de Dios. ¿Dónde? En la tierra. Dios lo que quiso hacer fue tangibilizar, visibilizar su reino invisible. Y a través de un hombre en ese reino tierra, Él lo que hace es, permítame decir esto, pero la tierra en su origen era una copia un poco borrosa de lo que es el cielo en la realidad. Aleluya. Amén. Ahora note esto con cuidado, esto va a ser muy interesante para usted hoy. Quiero que usted me entienda esto porque amárrese los cinturones, vamos para un viaje que lo puede marear aquí hoy. Pero cuando lleguemos usted va a decir, wow. Yo sabía, yo quiero producirle esta noche un fuerte ajá. Y usted diga, ajá, yo sabía que esto era más bueno de lo que yo pensaba. Escúcheme. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Note con mucha atención algo. El versículo 22 contiene la misma impartición que el versículo 28. Cuando Dios crea todas las cosas, a todas las cosas que hay en el huerto del Edén, Dios le da la impartición y les dice a todos, dice, y bendijo Dios que la creación. Y le dice Dios a todas las cosas, fructifíquense y multiplíquense. Eso no se lo dijo al hombre inicialmente, eso se lo está diciendo a las aves del cielo, eso se lo está diciendo a los monstruos marinos, a los peces del mar, a todo lo que hay sobre la tierra. Multiplíquense y fructifíquense. Pero luego cuando hace al hombre y le imparte su propia vida, Dios les dice al hombre también, multiplicado, le da 5 estamentos públicos. Repita conmigo, ¿qué le dijo Dios? Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicados, ¿qué más? ¿Cómo? Fructificad, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Aparte de la creación, esto es la introducción porque me dijeron que teníamos tiempo hasta las 4 de la mañana. Pero tranquilo, no se me ponga nervioso. Aparte del hombre, a la creación se le dan 2 imparticiones. Y la primera es multiplíquense y fructifíquense. Pero al hombre no solamente le dice multiplíquese y fructifíquese, sino que también le dice llenen la tierra, también le dice sojúzguenla y también le dice señoree. Entonces présteme su atención. Significa luego que toda la creación había recibido una directriz de multiplicarse, es decir, de abundar, de fructificar. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera cumplir el propósito. En otras palabras,
La yuca recibió una orden de multiplicarse para darle yuca al hombre. Las gallinas recibieron una orden de fructificar y multiplicarse para ponerle huevos al hombre. La vaca recibió la orden de dar mucha leche para que el hombre tuviera leche. ¿Usted me está entendiendo? O sea, todos los árboles, los mangos, todo recibió una orden para que fructificaran, porque ellos tenían que cumplir con un propósito, y su propósito era tenerle al hombre la provisión correcta para que el hombre pudiese cumplir la tarea de gobernar la tierra conforme las políticas del cielo. Aleluya. Dame la agüita por aquí. Ahora sí me entendió eso. Yo le estoy diciendo es esto, présteme atención, que todo el sistema de la creación, de hecho la Biblia dice que un día cuando Dios lo hizo todo y creó a Adán, le dijo a Adán, la Biblia dice que el día séptimo, ¿qué hizo Dios? Descansó, porque Él hizo un día para Él estar con Adán. Aleluya. Présteme atención, esto está bueno, se va a poner bueno, se lo prometo. Dios hizo un día exclusivo. En 6 días hizo todo, incluyendo al hombre. Pero dice que bendijo el séptimo día y no hizo más nada sino un día. Ahora, ¿para qué Dios hace un día más? Porque Él quería en ese día estar con su creación, estar con su hijo, llamado Adán y Eva, y por ende con toda su generación. Por eso es que hay un día que tiene que ser para Dios. No voy a hablar de eso esta noche. Lo dejamos por ahí para una próxima ocasión. Pero présteme atención. Dios quiere entonces que el hombre cumpla con un propósito. Y es que la tierra crezca, que la tierra avance, sea llenada, sea poblada, pero bajo una sola condición: que el hombre viva en la tierra representando dignamente a Dios, y que la tierra sea gobernada bajo los principios del cielo. Hello. ¿Hasta ahí todo está bien? Permítame decirle algo. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el hombre no se enfermaba. El hombre no moría. La prueba de eso está en que después del pecado, la demostración fehaciente es que a pesar de que se fue degradando la raza humana, después de Adán hubieron hombres que vivieron 969 años, 500 años, 600 años, 800 años. Porque es la prueba de que el hombre original no moría. El hombre tenía gran longevidad, gran extensión de vida. En el huerto del Edén no había escasez. Diga conmigo, no había escasez. No había hambre, no había necesidad, no había enfermedad, y repito, menos había muerte. Porque eso no estaba dentro del programa o del proyecto de Dios con el hombre. Dios crea al hombre solamente para que el hombre lo exprese y lo represente. Escúcheme esto: cada vez que Adán pasaba, la creación le hacía la venia, porque no se trataba de Adán, sino de un hombre que estaba bajo autoridad del cielo. Y cuando alguien anda bajo autoridad del cielo, la creación tiene que obedecerle, porque no se trata del hombre, se trata de Dios en el hombre. Aleluya. ¿Está conmigo? Imagínate, el mango tenía que producir mango, en cosecha y fuera de cosecha, porque habían recibido una orden: cada vez que venga Adán a buscar comida, tiene que haber comida. Esa era la impartición divina, y toda la creación respondía a eso. La Biblia dice que el día octavo, no dice la Biblia, no, es la revelación que dice. O sea, textualmente no está escrito, pero es la revelación. Si hay 7 días, tiene que haber un día 8 o no. Y tiene que haber un día 9. Y tiene que haber un día 10. Y tiene que haber un día hasta el día de hoy, que van ya 6,000 y algo de años de la creación del hombre. Pero ¿qué hizo Dios el día 8? El día 8 Dios le entregó oficialmente la creación al hombre. Dice la Biblia que Dios llamó a Adán y le dijo: Adán,
aquí tienes, ponle nombre a todo. Y dice textualmente la Biblia que todo lo que Adán le puso nombre, ese es su nombre. Adán vio que había un animal que ponía huevo y le dijo, tú serás gallina. Y hasta el día de hoy se llama gallina. Adán vio que había un animal que hacía me y le dijo me. Y le dijo, tú serás oveja. Y todo lo que Adán le puso su nombre, ¿qué era? Imagínate que Adán le dice, tigre venga. Y el tigre sale y dice, señora, ¿por qué me necesita? Y Adán dijo, no es que te vas a llamar tigre a partir de hoy, tú que estás pintado. El león con su melena vino y Adán le dijo, te llamarán león. Y todo obedecía ¿a quién? ¿Está entendiendo eso? Toda la creación obedecía al hombre, se sujetaba al hombre. ¿Por qué se sujetaba al hombre? Porque hasta ese momento el hombre vivía bajo autoridad divina. El hombre honraba a su creador. Hasta ese momento Adán vivía para representar al Padre. Y toda la creación en Adán veían al Padre. Para que de pronto los cables no se le choquen allá y usted empiece a echar humo, yo voy a tratar de bajarlo porque lo vaya a un momento bien especial. Ahora escúcheme, porque ¿de qué le vengo a hablar? Escúcheme esta preciosa noche. Le vengo a hablar del problema que tiene la mayoría de los seres humanos. Le vengo a resolver todos los interrogantes que hasta el día de hoy usted se ha hecho. Las llaves que por muchos años se la habían perdido le van a aparecer esta noche. Porque déjeme decirle que el problema empieza a suceder cuando un día el señor Adán y la señora Eva les dio por desobedecer a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, usted conoce la historia de sobra. Pero déjeme aclararle solamente un punto. La religión nos enseñó y mucha gente andaban diciendo que el pecado de Adán y Eva había sido relación sexual. Pero eso no tiene ningún sentido bíblico. No se necesita ser un teólogo. Se necesita sencillamente tener sentido de ser humano para saber que no fue eso. Porque cuando Dios hizo al hombre, le dijo, multiplíquense. ¿Y de qué otra forma se iban a multiplicar? Hasta donde yo sé no existe otra manera del hombre y la mujer multiplicarse, sino teniendo un hombre y su mujer intimidad y engendrando hijos. Es la única forma. Entonces Dios no podía, después que ellos tienen hijos, condenarlos porque tuvieron hijos. O sea que ese no fue el pecado. Hello. Lo otro que a usted le dijeron es que se comieron una manzana, y la Biblia en ninguna parte dice que fue una manzana, dice que fue un fruto prohibido. Ahora, el tema no es el fruto. Podía haber sido pera, manzana, mango, piña, uva, lo que sea, pero ahí no estuvo el problema. El problema sencillamente es, preste atención, porque aquí empieza lo bueno. El problema es que Dios le dice a Adán, todo lo que hay en el huerto es tuyo y de todo podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Y él da fruto de la ciencia, del bien y del mal. No lo comas, porque el día que comas de él, ese día morirás. Y Adán terminó comiendo. Y el día que Adán comió se llevó una sorpresa. Ahora el enemigo siempre usará la misma táctica. Presta atención. Lo que el enemigo le está diciendo a Eva, que es con la primera que habla, el día no es que se van a morir, sino que el día que coman serán iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Perdónenme, señora, ustedes me merecen todo el respeto, pero a Eva le faltó un poquitico de inteligencia. Porque Satanás le dice a Eva, mira, el día que coman de este árbol, ustedes serán iguales a Dios. Y Eva tenía que haberle dicho, ¿y por qué no come usted primero? Es sencillo, eso, solamente eso. Si eso es tan bueno que uno come del árbol y se vuelve como Dios, pues coma usted, y cuando usted sea como Dios, yo como. ¿Te das cuenta? Así fue fácil. Pero ella comió. Y eso en la Biblia se le llama como
desobediencia. Permítame decirle varias cosas esta noche, que el problema del hombre todavía sigue siendo el mismo. Y lo tremendo es que mucha gente todavía le vive echando la culpa a Adán. Hello. Todavía estoy en la introducción. En alguna ocasión, solo para que entienda esto, el dueño de una hacienda tenía todos sus empleados. Entre ellos había uno que le correspondía cortar la leña. Se dice acá también cortar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, listo. Y un día el dueño le dio por ir a inspeccionarlos a todos en el campo de trabajo. Y se fue ese día para inspeccionar al que le correspondía cortar la leña. Se metió debajo de un árbol tipo 12:30 del día. Se escondió detrás del árbol a mirar lo que hacía. Cuando él llega, se encuentra con la sorpresa que este señor está cortando la leña en medio de un sol bien radiante, y cada hachazo que daba decía por Adán, y cada hachazo que daba decía por Eva. Por Adán y por Eva. O sea, lo que él estaba diciendo era que lo arduo del trabajo y la mala vida que él tenía era culpa de Adán y Eva. El patrón que lo está escuchando se escurrió y no se dejó ver. En las horas de la tarde, cuando él regresa a la finca, le dice: hijo, a partir de hoy no cortarán más la leña. Mañana a las 5 de la mañana vengo por usted, porque nos vamos para la ciudad. Y a las 5 de la mañana estaba el dueño con el carro pitándole la puerta de la casa. Lo subió al auto y se lo llevó a la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, lo llevó por allá a un conjunto residencial lujoso, parqueó su auto, suben a uno de los apartamentos lujoso, amoblado con todo, y le dice: hijo, esta será tu nueva vivienda a partir de hoy. Le entregó las llaves. No cortarás más leña, aquí vas a vivir. Le entregó una tarjeta de crédito y le dijo: aquí hay millones que nunca terminarás de gastar en toda tu vida. Tienes para que hagas lo que quieras. Lo bajó al parqueadero y le mostró una colección de autos, entre los cuales habían convertibles. Le dijo: todo esto está disponible y es suyo. Pero lo volvió a subir otra vez al apartamento y le dijo: solamente hay un detalle que quiero que nunca olvides. Si ves esta habitación a toda la salida de la puerta. Y él dijo: sí. Le dijo: solamente quiero pedirte un favor. Nunca se te ocurra abrir una caja que está allá adentro. Solamente eso. Le entregó las llaves y se fue. El tipo, estupefacto, sorprendido, empezó a reírse. No sabía qué hacer con la vida. Imagínate cómo le da un vuelco. Y el tipo, feliz, empieza ahora sí a comprar ropa. Se fue a los centros comerciales a comprar de todo, a darse la gran vida. Empezó a conseguir novia, empezó a viajar. Se volvió loco el tipo dándose la gran vida. Los mejores restaurantes, todo lo mejor. Lo que nunca había hecho, empezó a hacerlo. Y como a los 6 meses de estar en esa vida, imagínate, gastando el dinero que él quería en lo que él quería. Un día llegó en medio de unos tragos. Yo siempre he dicho, señores que me escuchan hoy, que una de las cosas desobedientes es el licor. La gente se lo manda al estómago y él se sube a la cabeza. Y lo hace hacer y decir cosas estúpidas que después le duelen. ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Y el tipo un día se tomó unos rones y llegó en medio de eso. ¿Cómo le dicen acá cuando la gente llega así? Chapeto. Chapeteado. Y cuando él entra al apartamento, se acuerda de la bendita caja. Y entonces usted sabe que yo siempre he dicho que el hombre en medio del licor, perdóneme, hoy estoy predicando así relajado porque me dijeron que tenemos toda la noche. En medio del licor, el hombre siempre se convierte en 4 animales. ¿Sabían eso?
El trago convierte al hombre en 4 animales. Primera conversión: se convierte en mono mico, gracioso, se ríe de todo. Cuando están pensando aprender, se ríen solos, hermano. Pero después se convierten en león, se creen el rey de la selva. Eso le bujan a todo mundo con cualquiera, se creen el rey. Luego se convierten en víboras, se vuelven peligrosos. Y por último, en cerdos, se tiran en cualquier parte. En 4 animales. Por eso es que no es aconsejable el licor. Y el tipo llega en esas. Escuche esto. El tipo llega en esas y se acuerda de la caja. Y entonces empieza a reaccionar y a decir: pero ¿cómo es posible que yo sea el dueño de esta casa, viva en esta casa y yo no sepa qué hay en esa caja? Y empieza el tipo a pelear con ese pensamiento. Pero por otro lado, la conciencia le decía: pero recuerda que tu jefe te dijo que nunca abrieras esa caja. Pero él decía: no, es imposible. Le estoy diciendo, cuando los hombres están en ese momento, se creen los supermanes. Hasta que finalmente el tipo decide entrar y abrir la caja. El jefe tenía un sistema que apenas él abriera la caja, él se daría cuenta donde estuviera. Y el tipo abre la caja y para su sorpresa la caja está vacía. Y solo tiene un papelito con un letrero que dice: ya no es por Adán sino por tu culpa, cabezón. Y al otro día a las 5 de la mañana le pitaron y sube el patrón y el tipo estaba en Guayabao y le dice: aquí tienen las botas, el hacha y el machete, se va a la finca a cortar la leña. Pues el problema es que todavía la gente le sigue echando la culpa de lo que le pasa a Adán y Eva. Pero el problema de Adán y Eva es el mismo problema de la gente de hoy. O sea, el mismo problema que estuvo Adán y Eva cuando ellos decidieron hacer lo incorrecto y tomar del árbol prohibido, es el mismo problema de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre está hoy viviendo sabiendo que está haciendo mal, siguen haciendo mal. Sabiendo que están violando la palabra, siguen violando la palabra. Es decir, siguen en desobediencia. Hello. ¿Cuál fue el problema y qué pasó? Permítame. Cuando Adán y Eva pecaron, aquí viene lo más interesante. Ellos eran los gobernantes. La tierra había recibido una impartición de obedecerle. Pero a partir de ese momento, cuando ellos pecaron, lo que sucede con el pecado es que reduce a Adán y Eva a un estado de ilegalidad. En otras palabras, a partir del pecado, la tierra y la creación no identificaban a Adán y Eva. Es decir, se convirtieron en unos NN para la creación, porque el pecado reduce al hombre a un estado de irreconocimiento por el cielo. Usted no me ha entendido. Escúcheme. ¿Qué sucedió? Présteme atención. Cuando Adán y Eva pecan, automáticamente el cielo no los reconoce más. Por ende, ellos pierden la autoridad. Y cuando Él viene a hablarle a la creación lo ignora. ¿Sabe por qué razón? Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Edén porque tenía que hacerles un favor. Si Dios los deja en el huerto del Edén, ellos mueren de pena moral por ser ignorados. El pecado, présteme atención, cuando Adán y Eva pecaron, ya la tierra nunca más volvió a reconocerlo. Ya Él le hablaba a los animales y los animales se volvieron en contra del hombre. La creación se volvió en contra del hombre. Cuando Dios lo saca del huerto del Edén, Dios está diciendo: no te puedo seguir dejando en el Edén, porque un día la misma creación se va a levantar contra ti por una sola razón. El pecado hizo que perdieras tu credencial, la que un día yo te di para que la creación te reconociera como autoridad. Y ahora ha sucedido que toda la creación, en lugar de reconocerte, se ha levantado contra ti.
Escúcheme, la maldición más grande que puede llegarle a un ser humano se llama pecado. Porque el pecado automáticamente reduce al hombre a una esfera de irreconocimiento celestial. El pecado reduce al hombre a la esclavitud. El pecado, escúcheme bien por favor, reduce al hombre a tal estado que sobre lo que él antes tenía dominio, ahora eso domina y gobierna sobre él. Es por esa la razón que después del pecado tú ves que la enfermedad se viene sobre el hombre, tú ves que la escasez se viene sobre el hombre, tú ves que la muerte se viene sobre el hombre, tú ves que la creación se levanta sobre el hombre, tú ves que la misma creación empieza a matar al hombre. Los terremotos, todo lo que tú ves en la naturaleza es la expresión o la misma rebelión de la naturaleza hacia un hombre que nunca pudo conservar su integridad para ser una autoridad ante el mundo natural. Hello. La peor maldición se llama pecado. El peor enemigo, escúcheme, entre usted y el propósito de Dios se llama pecado. Cada vez que usted peca, usted está matando su sueño. Cada vez que usted peca, usted se está hundiendo en un abismo sin retorno. Cada vez que usted peca, usted está empezando a labrar la propia tumba de su sueño. Porque el pecado, déjeme repetirle esto, es la peor maldición que puede llegar sobre la vida de un ser humano. Pero déjeme describirle algo. La pregunta es, ¿qué es pecado? Y para no entrar en una discusión teológica, filosófica, pecado es todo lo que viola un principio establecido por Dios. Cada vez que el hombre en su actuar, aún en su pensar, viola un solo principio de la palabra de Dios que fue diseñada para que el hombre, mediante la puesta en práctica de esos principios, viva en la tierra felizmente y la tierra produzca para él lo necesario. Cada vez que el hombre lo viola, entonces el hombre está pecando contra aquel que diseñó las políticas para la tierra, el cual es Dios. Hace algunos años atrás, yo conocí al Señor a los 18 años de mi vida. Yo he tenido experiencias literales con Dios, que si entro en detalle de algunas de ellas, algunos de ustedes dirían, ese hombre está loco. Pero Dios es una verdad experimental. Dios tiene que dejar de ser para muchos un amuleto en el cual nos escondemos cuando tenemos dificultad. Dios tiene que dejar de ser para muchos el Dios bombero que solamente buscamos cuando la situación no la podemos arreglar. La gran mayoría de la gente busca a Dios cuando le dicen tu hijo se va a morir, cuando le dicen te vamos a despedir del empleo, cuando le dicen a tu papá le dio un infarto y se va a morir. Entonces la gente empieza a decir, Dios, no me dejes morir a mi padre, a mi hijo, Dios, recuperame mi empleo. Pero Dios tiene que ser para usted una experiencia que cambie su vida. Escúcheme, Dios es más real que el aire que usted respira. Dios está aquí en esta noche y está por una sencilla razón, porque Él un día dijo y se prometió y le prometió a sus discípulos, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, yo estaré presente. Escúcheme bien, e indistintamente que usted crea o no crea, Dios está aquí en esta noche. Aleluya. Ahora escúcheme, pecado es toda transgresión. Hace años atrás,
en lo que yo llamo tiempos de búsqueda de respuesta divina. Preste atención a esto. Yo empecé a decirle: Señor, ¿por qué razón, si en la Biblia hay más de 3.500 promesas, por qué hay tantos creyentes en derrota? ¿Por qué hay tanta gente que va a las iglesias? Ponga el calificativo que quiera, el nombre que quiera, y en lugar de avanzar en su vida retroceden. ¿Por qué mucha gente está frustrada? ¿Por qué mucha gente vive en el fracaso? Dios, ¿por qué? Yo empecé a decirle: Dios, ¿por qué razón, si tú eres un Dios grande y poderoso, tanta gente sufre tanta necesidad aún en la iglesia? Empecé a buscar a Dios con esa premisa, con esa pregunta en mi corazón, con ese interrogante. Y yo: Señor, quiere que haga una explicación, yo quiero saber qué pasa. Y unos días después de estar en ese proceso de buscar esa respuesta, llegó la respuesta de Dios a mi vida, y Dios me dijo esto: presta atención, es que mi pueblo está en pecado. Yo no vine esta noche a emocionarte, yo vine a tratar de confrontarte con tu realidad. Yo vine con un mensaje de parte de Dios para ti. Y si me prestas atención en los próximos minutos, tu vida tiene que ser transicionada a una dimensión de productividad, de consagración, donde vas a experimentar a Dios como nunca antes en tu vida lo habías experimentado, donde no vas a hablar de Dios por lo que alguien te diga, sino por lo que tú vives y experimentas en Él, porque tú sabes que Dios es verdadero, porque tú sabes que Dios es real, y Dios se convertirá para ti tan imprescindible que tú no podrás vivir sin Él, que anhelarás morirte antes que vivir sin Él, porque cuando alguien conoce a Dios, aleluya, es como cuando, escúchame bien, cuando alguien conoce a Dios, es como cuando alguien estaba acostumbrado a vivir con la fantasía y llega a conocer el oro, jamás querrá la fantasía. Es como cuando alguien estaba acostumbrado a los cristales, pero un día le muestran un diamante original, él jamás querrá saber algo de los cristales, porque ya tiene el diamante. Cuando tú conozcas al Señor, al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, porque mucha gente va a la iglesia pero no conoce al Dios de la iglesia, mucha gente lee la Biblia pero no conoce al Dios de la Biblia. Usted necesita conocer a Dios. Escúchame, el día que usted conozca al verdadero Dios, su familia va a ser diferente, su matrimonio va a ser diferente, su hogar va a ser diferente, su empresa va a ser bendecida, todo lo que usted haga será prosperado, porque cuando usted conozca a Dios, aleluya, esto es otra dimensión. Y de eso quiero hablarle. Permítame algo bien interesante. Dios me dijo: hello, mi pueblo está en pecado. Y yo le dije: Señor, pero ¿cómo es posible? Y lo primero que hice fue tratar de revisar la vida de toda la gente que estaba en la congregación donde yo pastoreo. Yo dije: Señor, pero Julano Betal no está ni en fornicación ni en adulterio, ¿por qué tú me dices que está en pecado? Y yo empecé como a tratar de examinar la vida. Parece que uno supiera más que Dios de momento, pero no, nadie podrá saber más que Dios, porque Dios conoce lo más profundo del corazón de la gente. Déjeme decirle algo: usted podrá simularle al pastor que es un verdadero cristiano, usted podrá simularle al vecino, al líder, al hermano, pero a Dios jamás usted lo podrá engañar, porque la Biblia dice que Él pesa los corazones. La Biblia dice que Él conoce las palabras desde antes que salgan de su boca. Usted no podrá nunca engañar a Dios. Al hombre podrá impresionar, pero a Dios jamás. Deme agua de esa sin gas. Escúcheme. Y yo estaba desesperado. Y yo: Señor, pero ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué tú me dices que el pueblo está en pecado? Yo no encuentro la razón. Y Dios me volvió a hablar y me dijo: ellos están en pecado. Y ahora sí yo entro en un desespero bien tremendo. Señor, pero ¿qué está pasando? Entonces yo tengo una iglesia pecadora, todos aquí estamos mandados todos a recoger. Y un día me habló el Señor y me dijo: ven, te enseño algo. Escucha esto, escucha esto. Y me dijo: es que pecado no solamente es lo que ustedes le llaman pecado.
A veces, cuando una persona comete adulterio y la gente, en especial en los contextos religiosos, se enteran, se convierte eso en un escándalo nacional, ¿sí o no? Dígame. Y hasta la gente empiezan a sindicarlo, a señalar, le ponen el ojo biónico. Y el que cometió el adulterio se siente que todo el mundo como que lo acusa. Cuando nos damos de cuenta, no es que el hermano Pepito Pérez se levantó un día, dicen por allá en mi tierra, con el pie izquierdo, y no se tuvo una discusión con el vecino, le puso los 5 mandamientos encima, la gente se escandaliza y dice la gente, ¿y eso que era cristiano? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros hemos tipificado el pecado y creemos que pecado solamente es adulterar y fornicar. Por eso usted estaba preocupado conmigo, porque usted creía siempre, yo no estoy en fornicación, el apóstol está diciendo que pecado. No, venga, le explico algo que usted tiene que saber. Es que pecado solamente no es adulterar y fornicar. Pecado no solamente es castigar a alguien, no es solamente es maltratar a alguien. ¿Sabe que hay algo que el Señor me mostró y me llevó a entender? Que hoy el gran problema de la gente radica en algo muy simple, pero determinante. Hay 2 formas de pecar contra Dios. Pecamos por comisión o pecamos por omisión. ¿Qué es pecar por comisión? Escuche. Es hacer lo que Dios dice que no hagamos. ¿Qué es pecar por omisión? Es dejar de hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Me entendió? Se lo voy a repetir. Pecar por comisión es hacer lo que Dios dice en la palabra que no hagamos. Por ejemplo, cuando un hombre que es casado o una mujer tiene relación con otra persona que no es su pareja, eso se llama como adulterio, ¿verdad? Y eso se conoce como pecado de comisión. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y no son casados, la Biblia tipifica eso como fornicación. Lo que pasa, claro está, que el diablo es tan hábil que el diablo le ha cambiado el nombre al pecado. ¿Sabe eso? Ya no se le dice fornicar, se le dice hacer el amor. Suena bonito, ¿verdad? Y romántico. ¿Tú te imaginas cuando un hombre descarado le dijera a una chica, mi amor, ven, vamos a fornicar? Y ella sale corriendo. Imagínese usted que un hombre casado le diga, mi amor, ¿querés adulterar conmigo? Usted dice, esto es el diablo, y usted sale corriendo. Pero no. El diablo le dice, ¿vamos a hacer qué? Y eso suena como romántico, ¿cierto? Pero de igual se llama como en la Biblia. Diga conmigo, fornicación, adulterio. ¿Está conmigo? Entonces, ¿eso es pecado de qué? De comisión. Y nosotros le huimos a eso. Y en la iglesia se predica harto de eso. Y está bien que se predique eso, porque yo lo predico. Y lo estoy predicando aquí. Pero hay algo más grave, hermanos. Y es el pecado de omisión, que es no hacer lo que Dios dice que hagamos. Ejemplo, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted dice que es cristiano y se levanta y pasa por el medio del vecino y ni siquiera lo determina, usted está en pecado. Peor, cuando usted dice, Señor, pero es que esta lengua mía no la puedo controlar, ya se mueve sola, y usted empieza a hablar de todo el mundo y a criticar a todo el mundo y cuestionar la vida de la gente, usted está en pecado. Tranquilo que de aquí en adelante no van a haber amenes, pero no se preocupe. Aquí dicen amén solamente los masoquistas, mentira, los bendecidos. Hello. Ejemplo, la Biblia dice que el hombre tiene que tratar a su mujer como a vaso frágil. Señores, ¿me está oyendo? Sí, señor. ¿Me está oyendo? Hombres,
que si tú no sabes, escúchame, tratar a tu esposa, amarla, escúchame, tus oraciones son estorbadas. Entonces tú ves unos cabezones que vienen aquí los domingos. Mi corazón, tengo un Dios que todo lo puede. Y acabo de tratar a la esposa mal en la casa. Y se creen ungidos. Ay, estoy ungido en la presencia. Usted está urgido que el Espíritu le dé una garrotera. Usted está urgido que Dios le dé una... ¿Cuántos están aquí? Usted está en pecado. Porque resulta que la mujer que Dios le dio a usted no es una esclava. La mujer que Dios le dio a usted es una bendición que tiene que amar y valorar. Es una hija de Dios. Y cada vez que usted maltrata a una mujer, ella también fue hecha a imagen y semejanza del Señor. Y usted está maltratando entonces la imagen y la semejanza de Dios. Hello. Tú ves gente que, y sobre todo los solteros, ven una escoba vestida y le tiran a esa escoba. Pero llegan acá, aleluya, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y dice, ahí está ungido. ¿Eso se llama cómo? Diga conmigo, pecado. Y el pecado es su peor maldición. El pecado lo reduce a usted a la escasez, a la pobreza, a la miseria. El pecado te convierte en un NN para el cielo. Tú oras y el cielo no te va a responder y te lo voy a resolver. La Biblia dice esto, escúcheme bien. Y sabemos que Dios no oye. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso del Señor y se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. Entonces se está explicando por qué razón es que usted ora y no pasa nada con usted. Trata mal a la mujer y en la noche está orando, Señor, ayúdame con el carro. Y dice, ¿cuál carro? Señor, pero es que mira, la empresa no crece. Pero le es infiel a su esposa. Pero maltrata a su esposo, porque también hay unas que maltratan a los esposos. Y son insujetas a sus maridos. Hello. Y en la casa quieren gobernar ellas, violando el principio bíblico. Y creen que porque Dios les dio un ministerio ya tienen derecho a hacer lo que les da la gana. Ay. Eso se llama ¿cómo? Diga conmigo, pecado. Porque estamos omitiendo una orden divina. Entonces usted ora y ora. Y es la razón por la que tú ves evangélicos orando y no pasa nada con ellos. Y Dios, ey, revisa lo que está pasando en tu corazón. Y Dios, ¿cómo te estás portando? Apóstoles, hay unos que son hasta conchudos y reclaman. Pastor, pero si usted me dijo que el año 2012 iba a ser el año más bendecido de mi vida. Usted me dijo en diciembre que este año me iba a ir bien. La pregunta es, ¿y cómo viviste este año delante de Dios? ¿Tú crees que a Dios lo vas a impresionar? ¿A dónde te esconderás de Dios? Él conoce tu vida. Y mientras haya pecado en tu corazón, el pecado se interpondrá entre tú y la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque cada vez que pecas, tú postergas el propósito de Dios con tu vida. Tranquilo, no vine a emocionarlo, vine a vacunarlo. Yo puedo enseñarle 1000 cosas.
Puedo emocionarlo y hacerlo reír el resto de la noche. Puedo hacerlo levantar de ahí y decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero quiero decirte algo. A Dios le interesa más tu transformación que tu comodidad. A Dios le interesa más que tú realmente seas un hombre, una mujer que lo exprese y lo represente, a que seas una persona que tenga lo que tú quieres. Porque te tengo noticia: Dios, si se trata del Señor, Él nunca te va a dar lo que tú quieres. Él te dará lo que tú mereces y puedes administrar. Así que te bajas de esa nube, por favor. Dios le dijo al pueblo de Israel, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, yo descenderé del cielo, y yo perdonaré sus pecados, y yo sanaré su tierra. Dice así. ¿Y sabe qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo: hey, présteme atención. Hasta que ustedes no renuncien al pecado, yo no desciendo. Dice: si se apartaren de sus pecados, entonces yo descenderé del cielo y habrá una visitación que cambiará la historia de tu vida. Pero mientras tú persistas, mientras tú persistas en hacer lo malo, a sabiendas que el Espíritu Santo te está redarguyendo, mientras tú persistas en vivir de una manera desordenada, mientras tú persistas en creer que la vida cristiana se trata de venir aquí un domingo, un martes, un jueves, los días de culto, con una Biblia en la mano, levantar la mano y cantar un cántico, te equivocaste, porque eso no significa ser cristiano. Usted puede venir a la iglesia y estar perdido. Yo no sé a quién vine a hablarle. Usted puede leer la Biblia e irse mañana al infierno. Si usted no entiende que el pecado es una maldición que lo separa a usted de Dios. Y si lo separa de Dios, lo separa de todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. ¿Sabe algo? Sorpresivamente uno encuentra algo tremendo en la Biblia. Dios, un día, cuando el pueblo de Israel viene atravesando el desierto para llegar a la tierra de Canaán, dice que iban a pasar por el territorio de un rey llamado Balac. Y Israel traía una mala fama de que todo lo que ellos encontraban a su paso lo destruían, lo que no se comían lo dañaban. Y el rey Balac dijo: yo no puedo permitir que esa nación perversa y mala pase por mi tierra. Así que se fue y contrató a Balaam y le dijo: Balaam es un hombre que tiene muchas virtudes, ¿verdad? Dice que al parecer Balaam, a quien bendecía, la bendición le alcanzaba, y a quien él maldecía, la maldición le alcanzaba. Y Balaam lo contrata para que él vaya y maldiga a la nación judía, para que ellos no pasen por el territorio de él y queden muertos en el desierto. Y después de una insistencia y una lucha de Balaam con el Señor, que usted ya conoce la gran mayoría, pues Dios le permitió ir. Y llega el momento que Balaam se sube a un monte alto, donde puede enfocar a todos los judíos en una llanura. Y cuando él va a proferir la maldición, la Biblia indica que el Espíritu de Dios vino sobre él, y en lugar de profetizar maldición, empezó a profetizar bendición. Y empezó a hablar maravillas. Y Balaam le dice: ¿cómo es posible? Si yo te estoy pagando para que los maldigas y ahora los estás bendiciendo. Y él le dice: quiero que sepas una cosa, la razón por la que hago esto es porque Dios me dijo a mí y me dio orden de bendecirlo y no de maldecirlo. Porque a quien Dios ha bendecido nadie puede maldecir. Y quiero que sepas algo, Balac, sobre el pueblo que viene subiendo ahí. Presta atención a esto que es interesante. No hay ni agorero, ni brujo, ni hechicero, ni diablo, ni diablito, ni demonio, ni nadie que pueda impedir que ellos lleguen a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová, Dios de los ejércitos, está con ellos, camina con ellos, pelea por ellos. Y Balac se va derrotado. Dice: ¿cómo es posible? Y sí, no hay cómo hacerlo. Dios los tiene a ellos protegidos, guardados. Y se fueron del lugar.
Pero dice la Biblia que la avaricia, presta atención a esto, conmovió y pudo más en el corazón de Balaam. Y Balaam se da una vuelta y se encuentra por allá, después que el Espíritu de Dios lo había usado para bendecir, se encuentra por allá en el camino con Balac y le dice: ¿sabe una cosa? ¿Cuánto me va a pagar? Y le revelo el secreto para que destruya a todos los judíos. Primero le dice, presta atención, que contra ese pueblo no hay ni agorero, ni hechicero, ni brujo, ni potestades. Nadie puede hacerle daño porque Dios estaba con ellos. Pero después le dice: pero yo sé el secreto para derrotarlos. Es más, yo sé cómo hacer. Escuchen esto, por favor. Esta es de las pocas predicaciones atractivas. Esto atractivo no tiene nada, hermano. Yo me lo sé, pero como es Dios el que me manda a decirlo, yo se lo tengo que decir a usted. Escúchame. Y le dice Balaam a Balac: yo sé cómo hacer, escúcheme, que el mismo poder que los cuida, que los defiende, que los guarda, que los bendice, se vuelva contra ellos y los destruya. Y le dice: ¿cómo así? Sencillo. Le dice: hágalos pecar. Escuche. Hágalos pecar. Y si ellos pecan, el mismo Dios que los cuida y los defiende, ese mismo Dios se va a devolver en contra de ellos. ¿Y sabes qué hizo? Presta atención, lea esa historia en la Biblia, el libro de Números, a partir del capítulo 23 en adelante. Dice la Biblia que Balac entonces hizo una fiesta e invitó a todos los judíos, y ellos fueron y ya terminaron fornicando con las hijas de las otras naciones. Y la ira del Señor se encendió, y en una sola noche murieron más de 14,000 judíos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre será una maldición que provocará, en lugar de bendición, juicio para su vida. El pecado nunca te dejará crecer. El pecado nunca te dejará avanzar. Amados hermanos, escúcheme, usted necesita hoy entender que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere verlo prosperado, que Dios quiere que usted crezca, Dios quiere verle sanado, Dios tiene para usted los mejores deseos y propósitos. La Biblia dice: el deseo del Señor es vuestra prosperidad. Dios quiere que usted desee, que usted prospere en todo, que usted tenga salud, que a usted le vaya bien. Dios quiere que a sus hijos le vayan bien. Dios quiere que todo lo que usted emprenda le vaya bien. Hasta el perro de su casa quiere Dios que esté bendecido por causa de su presencia en su casa. Pero el día que usted no entienda que para caminar con Dios se necesita vivir en integridad y en obediencia a la palabra, usted lo que está haciendo es provocar el juicio de Dios sobre su vida. El pecado se te roba todo. Es tu peor enemigo. De hecho, ¿sabe? Quiero decirle algo. Esa es la razón. Satanás no tiene poder sobre ningún hijo de Dios. Pero Satanás sabe que el día que un hombre peca, ese mismo hombre le entrega las llaves de su vida a Satanás para que lo destruya. Porque el pecado es el que le da cabida al enemigo. La Biblia dice en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, cuando tú vives, porque habitar no es asistir, no es estar de vez en cuando. Habitar se traduce como vivir. El que vive al abrigo del Altísimo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pecamos? Cuando usted peca, Dios nunca se va de nosotros. Somos nosotros quienes nos salimos de la cobertura. Entonces el día que tú caes en el pecado y te quedas en él y te acostumbras a hacer lo malo, entonces viene Satanás. Y entonces, como te saliste de la cobertura divina, tu familia sacaste de la cobertura divina, tu empresa sale de la cobertura divina, Satanás viene y entonces empieza a hacer de las suyas allí donde no hay cobertura. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Dios cuando iba a tentar a Job? Le dijo: ¿sabes algo? Yo he intentado hacerle daño a Job, le dice Satanás a Dios, pero tú lo tienes cercado a él y todo lo que él tiene.
Pero cuando tú empiezas leyendo el libro de Job, en el capítulo 1 dice: había un hombre llamado Job, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro, que sus hijos iban y hacían fiestas, y mientras ellos hacían fiestas, él venía y se postraba y le pedía perdón a Dios por sus hijos. Un hombre que amaba la integridad, un hombre que amaba la verdad de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios lo tenía cercado. Ahora Dios permite que le pase todo eso a Job porque Dios tiene un propósito. Primero de darle una cachetada a Satanás y después de revelársela a Job como nunca antes. Porque tú sabes que después que Job pasó por la calamidad, Dios le devolvió 2 veces más lo que le había quitado. Porque el único que tiene derecho de tocar a un hijo de Dios es Dios. Y si el diablo te toca a ti es porque Dios lo permite. Pero cuando el hombre entra en desobediencia, cuando el hombre entra en rebelión, déjeme decirle que nada bueno le puede esperar. Porque el principio para ser fructífero, el principio para multiplicarnos, el principio para llenar la tierra, el principio para que la tierra fluya a nuestro favor, es la integridad. Y Dios esto no lo negocia con nadie. Hay gente que está esperando que alguien venga y le ponga la mano encima y ore y le dé una palabra y le cambie la vida. Señor, esto no funciona con Dios así. Dios dice: me buscas de todo corazón y me encuentras. Y si me encuentras, nunca jamás serás el mismo. ¿Cuántas cosas a veces sabemos que llevamos en el corazón, con las cuales deshonramos al Señor? Y entonces yo le decía, mucha gente cree que pecar solamente es fornicar, adulterar, pero hay muchas otras cosas que hacemos que deshonran al Señor, y no quiero entrar en detalle. Solamente usted debe saber, en el Espíritu, usted sabe, el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo le habla a su vida. Cada vez que su pastor se para acá, cada vez que un predicador viene acá, empieza a hablar a su vida. Es Dios diciéndole: hijo, te amo tanto que yo quiero verte andar en integridad, porque es la integridad la que provoca mi fidelidad, es la integridad la que provoca mi favor. Si alguien quiere ser bendecido por Dios, necesita entender que el primer principio para caminar con Dios se llama obediencia absoluta a Dios. Tú se encuentra que mucha gente en la iglesia están fracasados, golpeados. Venga, déjeme decirle algo. Es que yo he visto a Dios obrando en mi vida, en la vida de mucha gente. Yo no le estoy hablando esto para entretenerlo, papi. Yo creo que hoy le estoy haciendo el favor más grande de su vida. Es que Dios quiere verlo a usted crecer. Dios quiere verte avanzar. Dios quiere verte ganar, Dios quiere verte triunfar, Dios quiere verte que tú camines en otra dimensión. Dios quiere ver que su pueblo, escúcheme bien, revele la gloria del Señor. Dios quiere ver que por causa tuya la gente tenga que decir: Dios es verdadero, Dios es grande y poderoso. Mire cómo llegó a la iglesia y ya lleva 1 año y Dios lo ha bendecido. Mire que apenas llegó a la empresa hace 6 meses y ya lo están ascendiendo. La gente tiene que ver, Dios está esperando eso. Cuando usted aprenda a honrar a Dios y a tener a Dios como la prioridad de su vida, vivir para Dios, va a ser inevitable que la gente tenga que ver a Dios en su vida. Señores, uno de los principios de un reino es que la satisfacción de un rey es la calidad de vida de sus súbditos o gobernados. En los tiempos antiguos, la calidad de un reinado se medía no por lo mucho que un rey hiciera o las muchas vestimentas que se pusiera. Se medía, y el primer termómetro era: ¿cómo está la gente que tú gobiernas? Pues déjame decirte, Cristo es un rey y Cristo quiere gobernar tu vida. Y una de las cosas que Cristo quiere es que la gente vea su gloria en ti, es que la gente lo conozca en ti, es que la gente lo identifique a través de ti. ¿Sabes por qué razón estás en una parte que se llama iglesia, en el cuerpo de Cristo? La razón por la que Él te salvó, la razón por la que Él dio su vida por ti, es para que tú lo expreses, lo representes. Dios está esperando que alguien se levante y entienda: yo necesito ser portador de Dios. La gente debe ver a Dios en mi vida. Oh, escúchame. Que tus empleados digan: he tenido el jefe que jamás en mi vida había tenido, porque es un hombre de Dios.
O que tu jefe diga: tú eres el mejor empleado que jamás había tenido, porque yo veo en cada respuesta tuya a Dios, yo veo en cada actitud tuya a Dios, yo veo que tú eres diferente al resto de la gente. Mire, cuando eso suceda, entonces usted estará preparado para ser visitado por Dios. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Te va a decir: yo ando buscando un corazón confiable, alguien que sepa y pueda administrar lo que es mío. La prosperidad no viene por otra cosa más que por la fidelidad y la integridad del corazón. Yo no creo en esa prosperidad barata que andan vendiendo por ahí en los libros y en conferencias y hasta en predicaciones. Yo creo lo que dice la palabra. La Biblia dice: acontecerá que si ustedes oyen atentamente mi voz para ponerla en práctica, he aquí que entonces vendrán todas estas bendiciones y les alcanzarán. Benditos serán en la casa, en la ciudad, benditos serán tus hijos, bendito tu matrimonio, tu familia, hasta el gato va a ser bendito. Pero usted encuentra gente que se llama cristiano y en lugar de ser un camino al cielo, son un camino al infierno para mucha gente. Y cuando la gente los ve actuando, cuando la gente los ve comportándose, la gente dice: ¿y ese es cristiano? Hello. ¿Usted cree que usted es cristiano porque venga aquí al centro de alabanza Oasis y se sienta un domingo aquí, o cualquiera de los días que se hacen reunión, y usted lea la Biblia? ¿Usted cree que usted por eso es cristiano? Usted es cristiano cuando tenga testimonio de vida, producto de una vida íntegra, producto de una vida de obediencia, una vida consagrada, que usted ame a Dios, que la palabra de Dios sea su ley, que la palabra de Dios sea su prioridad. Cuando usted diga: yo no pecaré porque yo sé que mi bendición depende de la fidelidad que yo le exprese a mi Dios. Yo no pecaré porque yo sé que cuando yo vivo en integridad, Dios me va a bendecir, porque Él dice que las bendiciones vendrán y me alcanzarán. Cuando alguien es fiel al Señor, no necesita andar buscando la bendición. La bendición te va a buscar a ti. Las puertas se te van a abrir. La gente te... Alguien tiene que entenderme hoy. Oh, David decía, escúchame: Jehová es mi pastor y ¿cuántos dicen eso con David hoy? Diga conmigo: ¿qué es lo que es Jehová? ¿Seguro? Vengan, estos días tuve una discusión con alguien porque yo le dije: no leas ese salmo porque no es para ti. Y se me enojó. Yo te explico algo, le dije: es que el Salmo 23 no aplica para todo el mundo. Primer problema con la gente. Entonces tú ves que la gente ha creído que la Biblia es un amuleto. Tú entras a casa donde la Biblia está abierta en la sala, en el Salmo, en un rincón está hablando en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el Salmo 21, en el Salmo 1. Bueno, hay muchos salmos. Yo le dije: ven, ese salmo no aplica para usted. ¿Por qué? Venga, se lo explico. Léame el primer versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si Jehová es tu pastor, ¿tú qué eres? Oveja. Y Jesús dijo, entrelazando dos momentos espirituales especiales, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hasta donde yo sé, le dije: tú tienes tu esposa y andas con otra mujer, eso no es para ti. Hello. Ahora, si Jehová es tu pastor, ¿tú qué eres? Yo cuando la gente llega a la iglesia, lo primero que le miro, espero que camine en la arena y le miro los pies, los pisos que deja, a ver si son pezuñas o son garras. Si es garras o no es ovejas, son... Aleluya. Porque hay gente que no viene a la iglesia a buscar a Dios. Hello. ¿Por qué es que usted necesita vivir en santidad? Porque cuando usted vive en insantidad, el fuego del Espíritu está sobre usted. Escúcheme bien. Y solamente cuando usted vive bajo el fuego del Espíritu, usted podrá saber que la próxima rama que usted toca no es una serpiente ni una víbora. La Biblia dice que Pablo naufragó en un barco que iban.
Y llegaron a una isla que se llamaba Malta. Y Pablo hizo un fogón y fue y buscó leña y ramas para prender el fogón. Pero cuando prendió la llama, una de las ramas que él había cogido antes era una víbora y se le prendió de la mano. Solamente cuando tú estás bajo el fuego del Espíritu que produce la santidad es que tú sabes que la persona que se te acercó no viene con muy buenas intenciones. Que ese socio que quiere hacer negocio contigo es el mismo diablo disfrazado. Que aquel que se te presenta como príncipe azul no es ningún príncipe azul. Por fuera es azul, pero por dentro es negro. Y por eso es que tú ves que hay mujeres que se casan con gente que llega a la iglesia, pero como ellas no están en el espíritu, él simula ser cristiano y ellas le creen. Hello. Y como él sabe decir lo que ella quiere escuchar. Mi amor, tú me amas, claro, mi vida, te amo, te quiero de aquí al cielo. Si pudiera bajar a la luna, aunque crea un caos en este universo, pero yo lo haría. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que ella se lo cree. Y entonces después llega a la casa y cuando tiene los momentos tensionantes de una relación, ella empieza a ver ese ogro, ese animal, parece, se convierte en Hulk. Se convierte el hombre verde ese. Y ella dice, Dios, ¿y a qué hora se convirtió en eso? No, él era así, lo que pasa es que nunca lo conociste. Porque nunca le metiste a eso el fuego del Espíritu. Aleluya. Levante la mano aquí la soltera. Voy a profetizar. No voy a decirte que aquí van a venir hombres enviados por el diablo para tratar de sacarte del propósito de Dios. ¿Dónde están las solteras? Levanten la mano. El diablo va a mandarte gente que van a simular ser hombres de Dios. Y la única manera de identificar eso es cuando estás en el fuego del Espíritu. Y el Espíritu te va a decir, no te metas por ahí, que ese es un anaconda enrollado por allá adentro. Hello. Hermanos, escúcheme, no hay cosa más preciosa que usted se deje guiar por Dios y Dios solamente guía a aquellos que viven en integridad para Él. Por eso era que David decía, cuando tú vives en santidad, escucha el valor de esto. David decía, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová, me seguirán. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. El que vive en fidelidad para Dios no tendrá necesidad de ningún bien, porque la Biblia dice que Jehová proveerá tu necesidad. Dios sabe y Él vela por aquellos que lo honran. La Biblia dice que Dios honra a quienes lo honran. Aleluya. Por eso déjame decirte para terminar esta noche. Tu problema no es el diablo. Tu problema no eres tú. Aunque usted a veces es un problema. Tu problema no es el mundo. Tu problema es no entender que necesitas vivir en santidad para Dios. Y cuando tú vives en integridad, el diablo no te puede tocar. Es más, te la tengo así, escúchame. Cuando tú vives en integridad, la palabra del Señor dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escúchame bien. Yo una vez estaba predicando en la iglesia un jueves y una señora viene por primera vez a la iglesia y está parada en la segunda filas de silla. Y cuando yo estoy predicando, ella salta en la emoción y me dice, ahora entiendo. Y yo, ¿qué entiendes? Y me dijo, es que yo le hago trabajo a una señora. Presta atención, ella es una señora que hace trabajos a domicilio. Y me dice, yo le trabajo a una señora que le hace brujería a una señora que viene a esta iglesia. Y yo lo sé. Pero yo no entendía algo. ¿Por qué razón entre más brujería ella le hace, ella está más bendecida? Y el tema es que tanto las dos señoras, la hermana, la señora que le hacía brujería, la hermana, tenían negocio en la misma cuadra, frente a frente. Y el dolor del alma de ella era ver cómo entre más brujería ella le hacía a la hermana, el negocio de la hermana iba más para arriba.
Porque sabes una cosa, cuando tú vives en integridad, Dios ha empeñado una palabra contra ti, contigo, que el diablo querrá hacerte mal. Y cada vez que alguien quiera hacerte mal, está provocando a Dios para que Él te haga bien. Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y a su nombre. Se necesita alguien que entienda el valor de la integridad para con Dios. ¿Quieres ser bendecido? Quiero que entiendas algo. Tú no vas a ser bendecido en la iglesia por las habilidades que tengas. Tú no vas a ser bendecido por el talento natural que tienes, o por los diplomas que un día ganaste cuando fuiste a la universidad, una carrera. Por eso no es que vas a ser bendecido. Tú vas a ser bendecido es por el favor de Dios en tu vida. Déjeme decirles algo. No hay bendición más grande que la integridad delante de Dios. Cuando tú eres íntegro delante del Señor, el cielo conspira a tu favor. Cuando tú oras, el cielo está esperando tu oración para responderla. Pero ¿sabes algo? Hay gente que ora. Y yo me imagino que Pedro le dice: Señor, estás escuchando a ese hombre pidiendo auxilio. Y Dios le dice: yo lo conozco, es un charlatán. Cuando está en problema empieza a orar, pero cuando lo bendigo se va. Le tengo una perla. A muchos de ustedes Dios no los ha bendecido porque el día que los bendiga los pierde. Porque una cosa es usted hoy aquí sentado, y otra cosa pudiera ser mañana si usted amaneciera con una cuenta de $2 millones en el banco. ¿Usted me está entendiendo? Y lo que eso significa es que en nuestro corazón no es la suficiente rectitud, porque Dios anda buscando gente confiable. Gente que si Dios mañana le da $2 millones, deje los $2 millones un momentito en el banco y la dominical se venga a adorar al Señor y diga: Señor, gracias, porque todo lo que soy te lo debo a ti. Gente que entre más Dios los bendiga, el más humilde se vuelva, el más ame a Dios, el más sirva a Dios. Dios anda buscando gente que entienda que Dios es su todo, que sin Dios no puede vivir, que Dios es su felicidad. Mire, cuando uno entiende quién es Dios, uno alaba a Dios en verano, en invierno, en otoño, en primavera. Si tú abres la nevera y te saca la lengua, tú dices: grande es el Señor y Él me ama. Oh, usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Alguien que ame a Dios. Escúchame, cuando tú sabes quién es Dios, no habrá calamidad, no habrá dificultad que doblegue en tu fe, porque tú sabes que todo lo malo que venga será temporal, porque Dios ha empeñado una palabra contigo y Él ha dicho que no hay justo desamparado. Él ha dicho que Él camina contigo, y si hay que entrar contigo al foso de los leones, Él va contigo, pero nunca te dejará. ¿Tú te imaginas a Daniel, el gran hombre de Dios? Daniel lo sentencian a la muerte en el foso de los leones. Me imagino cuando Daniel sale y lo llevan los hombres para arrojarlo al foso de los leones. Yo quiero que usted contextualice esto conmigo. Y de momento yo imagino que Daniel pensaría: no, Dios, el Señor manda unos ángeles que me escapen de esta gente. Pero pasó media hora y nada que llegaban los ángeles. Primero que Daniel empezó a pensar: no. Antes de llegar a Dios, Él sale con la suya y hace un milagro. Pero resulta que Dios no vino, ni vinieron ningún ángel. Y le tocó enfrentar la triste realidad del foso de los leones. No se vaya, deme un minuto que quiero orar por usted. Escúcheme. Y llegó al foso de los leones, y la sorpresa de él fue que cuando él pensaba que Dios lo había abandonado y él entró al foso de los leones, ya Dios estaba dentro del foso de los leones.
Porque Él nunca ha dicho, escúchame bien, que te va a evitar que vivas circunstancias y experiencias amargas, pero sí ha dicho que nunca te dejará, y que si tiene que ir contigo al foso de los leones, ahí va a ir contigo, porque Él dijo: nunca, nunca, nunca te dejaré. Caminaré contigo, me acostaré contigo, me levantaré contigo, iré a la empresa contigo, porque yo soy Dios. Se necesita alguien que honre a Dios. Hace media hora quiero terminar, pero aquí sí voy a terminar. ¿Saben algo? Escuchen, mi iglesia. Yo vine a decirles hoy, si ustedes hoy toman la decisión, todos, de vivir en integridad, de honrar a Dios y vivir para Él, Barranca va a saber que Dios vive. Barranca va a saber que hay un pueblo que ama al Dios verdadero. Porque Dios se va a ver obligado a tener que mostrarse a través de ustedes. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor jamás despreciará. Y cuando tú entiendes el valor de la santidad, es como cuando el cielo está esperando, está esperando, está esperando, está esperando. Y cuando alguien entra en esa sintonía con Dios, el cielo dice: vamos a visitarlo, porque alguien ha creído que Dios es verdadero y honra al Señor. Escúcheme bien, si usted entiende esto, tiene que comprender que un día, escúcheme bien, cuando llegó David al trono de Israel, había un problema en Israel. Se habían robado el arca del pacto. Todos aquí saben que el arca del pacto era el objeto más importante en Israel, porque representaba la presencia misma del Señor. Y dice la Biblia que David se fue y organizó una comitiva y se fueron a traer el arca que había dejado Saúl en casa de Abinadab. Y cuando la traían, dice la Biblia que un hijo de Abinadab llamado Usa, el carro donde venía el arca tambaleó y Usa la tocó y murió inmediatamente. David se llenó de temor y miedo y dijo: yo no puedo llevar esto a mi casa, porque a lo mejor termina matando a toda mi familia. ¿Qué es esto que está pasando? Una caja extraña está matando gente. Y David tomó el celular y llamó a un amigo suyo que se llamaba Obed Edom. Y le dice: Obed Edom, ¿cómo estás? Y Obed le dice: bien, su majestad, ¿para qué le puedo servir? Y quiero que me hagas un favor. Tengo una cajita dorada, el arca del pacto, y necesito que me la guardes en tu casa. Obed Edom, que sabe lo que contiene y que sabe lo que significa eso, le dice: su señoría, aquí estoy. Envíe el arca. Y se la enviaron a su casa. Yo imagino que David la envió diciendo: vamos a ver a cuántos mata en casa de Obed Edom. Y cuando mata a toda la gente Obed Edom, pues vamos por ella o la dejamos allá para siempre. Porque ya había visto morir a Usa. Pero ¿sabes qué sucedió? Olvídese de todo lo que he predicado, si quiere, de aquí hacia atrás. Pero en estos 2 minutos nunca lo olvide. La Biblia dice que después de 3 meses, 90 días, de estar el arca en casa de Obed Edom, alguien llamó a Obed Edom y le dijo a David, le dijo: David, un vecino de Obed Edom llamó a David, le dijo: David. Yo no sé si lo llamó, le puso un pin, un email por WhatsApp, qué sé yo, pero un algo lo llamó y le hizo saber. Y le dice, y menos que David contestó: ¿qué hubo? ¿Ya se murió Obed Edom? Le dijeron: no, ¿cuál morir y cocho cuarto? Ese hombre y toda su casa están bendecidos. Desde que el arca llegó a su casa, David, toda la casa de Obed Edom ha sido bendecida. Cuando el arca llegó, los hijos eran los mismos, los criados eran los mismos, las gallinas eran los mismos, los cerdos eran los mismos, las vacas eran igual, los hijos rebeldes. Pero 3 meses después lo llaman los vecinos a testificar. Ese está bendecido. Las gallinas que antes ponían una vez, ponen 3 veces al día. Está bendecido. Las vacas que antes las ordeñaban y daban 10 litros de leche, ahora dan 50 y las dan pasteurizada. Está bendecido. El tipo está bendecido. Usted tiene que entender.
Los criados que estaban enfermos se sanaron. La mujer que andaba como una bruja furiosa porque se le había quebrado la escoba, ahora está feliz y contenta. Los hijos que eran rebeldes ahora son unos señores que alaban al Señor. David, Edom está bendecido por causa del arca. Y David fue a ver y dijo: wow, si esta cajita puede hacer todo esto, yo me la llevo para mi casa. Y dice que buscó unos carros nuevos, hizo un sacrificio, honró la presencia y se llevó el arca para su casa. Pero ¿sabes qué es lo que tengo que decirte hoy? Que si a partir de hoy honras la presencia del Señor, la llevas a tu casa, la llevas a tu matrimonio, la llevas a tu empresa, a tu empleo, al lugar donde estés, y honras a Dios con tu vida, 3 meses profetizo hoy que serán suficientes. Escúchame bien. Y el negocio que no se hizo en 20 años, en 90 días lo vas a lograr. Y lo que no se vendió en 30 años, en 90 días se va a vender. Y el hogar que estaba a punto de descomponerse por tantos años, en 90 días se va a componer. Y tus hijos que estaban perdidos por tanto tiempo, 90 días serán suficientes. Si a partir de hoy dispones honrar la presencia del Señor, vivir para Él, amarlo a Él, levantarte y decirle: Dios, sin ti no puedo vivir. Porque es tu presencia la que me bendice, Señor. Ponte de pie y dile: Espíritu Santo, yo sé que me he equivocado. Yo sé que te he fallado. Pero hoy estoy aquí, Señor, porque quiero ser restaurado hoy, Dios. Vamos, yo quiero que alguien levante en esta hora una oración, y yo no sé cuántas cosas estén atravesando por tu mente que vives en tu vida. Algunas cosas que por muchos años has tratado de solucionar en tu fuerza y no has podido. A lo mejor han pasado ya los tiempos y has perdido esa pasión que tenías por Dios. Y aún las cosas que antes abominabas ahora te están seduciendo y te gustan. Significa que tú necesitas hoy entrar en un avivamiento. Amados hermanos, el pecado destruye el propósito de nuestra vida. El pecado arruina nuestra vida. El pecado es la peor maldición que puede un hombre traer sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, su matrimonio. Hoy levántate. Yo no sé cuántos errores has cometido, pero hoy es un día para que le digas: Señor, perdóname. Señor, yo quiero ser bendecido. Yo quiero honrar tu presencia. Yo quiero vivir para ti. Señor, yo me levanto hoy a entregarlo todo. Señor, yo comprendo hoy que tú quieres verme bendecido. Tú quieres verme crecer, tú quieres verme avanzar, tú quieres que me vaya bien, pero Señor, yo sé que te he fallado. Para este día el Señor te trajo. Vamos allí donde está, hable con Dios. Este es un momento para que tú entres en una profunda reflexión. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con muchos aquí. Yo sé que el Espíritu Santo está hablándole a muchos y le está diciendo: hay cosas que tienes que mejorar. Hay cosas que hoy necesitas resolver. No puedes seguir caminando un día más sabiendo que hay cosas que no agradan a Dios y que tú las haces. Aleluya. Dios, te adoramos. Dios, te bendecimos. Oh Dios, te bendecimos. Venga, hable allí donde está con Dios. Esta es una noche de restauración. Es una noche de restitución. Es una noche donde lo único que Dios está esperando es que tú realmente entres en armonía con Él. Dios está esperando que en esta noche te doblegues, te humilles.
Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillaren, lo primero que necesitas es humillarte y reconocer tu condición, reconocer que has perdido la pasión por Dios, reconocer que hay cosas que te seducen, reconocer que hay situaciones que están doblegando tu corazón, reconocer que no te estás portando como realmente Dios quiere. Es lo primero que necesitas hacer. Lo segundo que dice Dios: si se apartaren de sus malos caminos. Renuncia hoy al pecado que el Espíritu Santo te está diciendo que durante este tiempo has cometido. Renuncia a eso, renuncia a eso. Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte. Lo segundo es: busca mi rostro. Lo tercero es: busca mi rostro. Y buscar el rostro es decirle: Señor, aquí estoy. Yo reconozco que te fallé, pero aquí estoy para que me llenes con tu amor, con tu perdón. No he sido el mejor papá, no he sido el mejor esposo, no he sido el mejor hijo, no he sido el mejor cristiano, Señor, pero hoy yo me vuelvo hacia ti. Hoy, Señor, me arrepiento de corazón, hoy me arrepiento. Alguien necesita hoy entrar en sintonía, porque quiero decirte: viene una visitación para el pueblo de Dios, aquellos que son fieles, aquellos que le aman, aquellos que le honran. Viene una visitación especial del Señor, y esa visitación cambiará tu familia, esa visitación cambiará tu matrimonio, esa visitación va a cambiar el rol de tu empresa, de tu empleo. Esa visitación va a hacer que se te abran puertas. Esa visitación va a hacer que seas promovido. Esa visitación va a hacer que todo gire a tu favor. Aleluya. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere verte bendecido, bendecida. Aleluya. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. David le dijo al Señor: quítame la fama si quieres, cuando él fue confrontado con su pecado. Salmo 51. Quítame el trono si quieres, quítame el dinero que por muchos años he acumulado, pero no quites de mí tu presencia. Porque él sabía que la presencia de Dios es tan especial en la vida de un hombre, que cuando Él está en nuestra vida, nada puede ser más importante que Él. Vamos a adorar a Dios allí donde está. Renuncie a aquello que usted sabe que a Dios no le agrada. Yo no vine a condenarte esta noche, yo no vine a cuestionarte. Yo vine a decirte: Dios te ama tanto que te quiere bendecir, pero Él te dice: santifícate. Él te dice: restáurate, levántate, que mientras persistas en pecar no te puedo bendecir, porque el pecado nos separa. Él te ama tanto que te dice: por eso te mandé esta palabra, porque quiero verte bendecido, quiero que mi propósito se cumpla en ti. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Adora al Señor. Este es un momento para que tú adores a Dios. Des un minuto para que usted busque su rostro allí. Caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor. Eres tú, Señor. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber. Danos esa agua viva, Señor. Dios te ama tanto que entregó a Jesús por ti, pero tú tienes que vivir para Él. Dios, te amamos, te adoramos. No hay razones
para no vivir para ti. No hay razones para que nosotros no seamos fieles. Dios, te amamos. Yo quiero en esta noche hacer una invitación a todas las personas que nos visitan por primera vez y las que aún han estado viniendo aquí a la iglesia. Pero si tú reconoces hoy que hay algo que no está bien, que se está interponiendo entre Dios y tú, entre la bendición que Dios tiene para ti y tu vida, y que hoy has entendido que es alguna situación que a Dios no agrada, pero tú dices: hoy yo quiero traer la presencia de Dios a mi vida. Lo único que necesitas hacer es una oración de fe. Dios estará solo a la distancia de una oración de fe. Y allí donde estás, si tú dices: yo quiero que Dios bendiga mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, que Dios me sane, lo único que tienes que hacer es una oración a la cual yo te quiero guiar. Y quiero que repitas esta oración conmigo en voz alta o en tu mente y corazón, como lo desees mejor, pero lo hagas en fe. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por amarme y entregar tu vida en la cruz del Calvario para salvarme y darme vida eterna. Yo te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador, y abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Señor, como ser humano reconozco que he pecado contra ti, que me he equivocado y he cometido errores. Pero hoy te pido, Dios, que me perdones, que me limpies con tu sangre, que traigas tu presencia sobre mi vida, que me conviertas en la persona que tú quieres que yo sea. Señor, gracias por darme vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.